Buenos días. Ahora sí, gracias por la paciencia, gracias a los que están conectados, a los que siguen ahí. Gracias, Elena, qué bueno que llegaste. Bueno, vamos a empezar ahora sí la sesión del mes de febrero del Hospital Ángeles del Pedregal, la sesión de dermatología. Y el día de hoy tenemos a la doctora Elena Vidaurri de la Cruz, quien nos va a platicar sobre un producto con probióticos que nos puede ayudar para mejorar pues la microbiota y de esto pues posteriormente la dermatitis atópica. Muchas gracias, Elena. Declaro que soy conferencista y asesora para proyectos científicos para los laboratorios que ven ustedes aquí, pero lo que vamos a hablar es desde la perspectiva científica. Entonces vamos a hablar de la relación que hay entre el microbioma intestinal y la dermatitis atópica y señalar algunas alternativas de manejo complementario para nuestros pacientes. Estos son los niños que ustedes y nosotros vemos, los pacientes adultos que ustedes y nosotros vemos. Y vean cómo tienen, pues, desde estas pápulas eritematosas agrupadas en grandes placas que pueden ocupar toda la piel en los niños muy pequeños. Pero, por ejemplo, este adolescente que ustedes dirían, pues no tiene nada, nada más tiene discreta xerosis, en realidad está eritrodérmico. También ocurre en las mujeres embarazadas, en algunas edades se localiza más en los pliegues y afecta sobre todo el cuello, los párpados, las fosas antecubitales, los huecos poplíteos, pero puede afectar toda la piel al mismo tiempo. Lo que ocurre en dermatitis atópica se puede agrupar en cuatro ejes fisiopatogénicos. Por un lado, hay un trastorno de barrera por múltiples razones genéticas. No solo es la filagrina, también es la claudina, las uniones firmes y otras proteínas. Hay una disregulación inmune con una tendencia hacia la inmunidad TH2 y por lo tanto se puede acompañar de rinitis alérgica, de asma, de alergia alimentaria, de alergia a medicamentos. Hay fenómenos de autoinmunidad de manera tardía porque finalmente nuestra piel establece respuestas inmunológicas contra elementos de los propios queratinocitos y por supuesto hay alteraciones del microbioma. Este microbioma, la idea de microbioma es un concepto relativamente reciente, aunque antes lo llamábamos flora normal o gérmenes propios del ecosistema del que estemos hablando. Sin embargo, en los últimos 20 años ha habido muchos avances en relación con el microbioma, en el entendimiento de que nuestras superficies, tanto la piel como las superficies de nuestros epitelios intestinal, respiratorio, etcétera, están colonizadas por gérmenes, no solo por microbios, por bacterias, sino por virus, por hongos, por artrópodos en algunos casos, por arquea, y que la relación entre estas células y nuestras propias células inmunológicas es muy importante. Entonces, ¿qué ocurre en dermatitis atópica? A su extremo izquierdo ven ustedes la piel sana. En esta piel sana la epidermis está íntegra y la célula presentadora de antígeno está en su lugar, en guardia, pero no está haciendo nada. Y la terminal nerviosa está aquí debajo de la epidermis. Esa terminal nerviosa también está en paz y percibe los elementos sensoriales desde la superficie, pero en volumen normal y en intensidad normal. Cuando tenemos la piel seca, lo que ocurre es que estas escamas ya no están tan firmemente adheridas y por lo tanto nuestros pacientes perciben que la piel está seca y descamada. ¿Qué ocurre aquí? Pues que entran gérmenes y que se sale el agua y entonces tenemos una pérdida transepidérmica de agua mayor, la piel está seca, pero además los alérgenos y los patógenos llegan aquí a esta célula presentadora. Ahora ya no está en guardia, ahora ya se encontró elementos extraños y entonces los presenta hacia el linfocito TH2, que ya lo perdí. El linfocito TH2 establece una respuesta inflamatoria compleja, pero además esta terminal nerviosa comienza a crecer hacia la superficie. Y esto nos explica por qué los pacientes no toleran las etiquetas de la ropa, las costuras de la ropa, los pelitos de las prendas con estambre. Y todavía no tenemos dermatitis atópica, solo tenemos la piel seca. Sin embargo, están estos fenómenos de inflamación neurogénica. Más adelante en dermatitis atópica, bueno, pues este linfocito TH2 produce interleucinas 13 y 4 y sensibiliza no solamente a otros linfocitos y a otras células inmunológicas, sino a la propia terminal nerviosa. Hay estímulos neurogénicos directos hacia este fenómeno de inflamación neurogénica. Y por supuesto siguen entrando más alérgenos y más irritantes. Y en la fase crónica, a pesar de que nuestro paciente produce liquenificación de la piel con el rascado,
Bueno, pues se hacen estas fisuras, sigue habiendo defectos en la permeabilidad de la barrera, empeora esta sensación de inflamación neurogénica y por lo tanto comezón, y tenemos además a otros participantes, a los linfocitos TH1, a los TH17 y a los TH22, que sabemos que están mucho más presentes en psoriasis, pero que están presentes en la fase tardía de la dermatitis atópica. En todos estos momentos interviene la inflamación TH2 y los gérmenes que deberían estar aquí de manera correcta, de manera balanceada en un ecosistema, van a cambiar. Esos gérmenes viven con nosotros desde siempre. Les hemos dado más importancia a partir de las investigaciones recientes y sobre todo a partir de la pandemia, pero esos gérmenes han vivido con nosotros desde siempre. Y tenemos a los comensales, aquí están Streptococcus viridans, Staphylococcus, sobre todo Epidermidis, algunas levaduras, corinebacterias y propionibacterias, pero también están los patógenos, sobre todo Estafilococo dorado, Streptococcus pneumoniae, algunos gérmenes gram negativos, Yersinia, Pseudomonas aeruginosa, etcétera. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, pues conocer cuáles son los gérmenes que viven con nosotros y tratar de que se mantengan con un balance y una diversidad específicas y tratar de disminuir las poblaciones de patógenos. Eso no está sencillo. ¿Por qué? Pues tenemos más de 100 filotipos, más de 1000 especies bacterianas y 10 a las 6 bacterias por centímetro cuadrado. Entonces, estas propuestas de voy a quitar el 99% de las bacterias, pues no son sanas. Está dificilísimo que nuestra piel se convierta en un epitelio estéril y no es conveniente que se convierta en un epitelio estéril, porque entonces los patógenos ya no tienen nadie que ocupe lugares y entonces el patógeno se desarrolla con mucha más libertad. Los seres humanos, el resto de los animales, entre comillas, superiores en el sentido de la escala evolutiva, somos holobiontes. ¿Qué significa eso? Pues que somos animales huéspedes y tenemos comunidades microbianas en todas partes. Estas comunidades microbianas y nosotros hemos evolucionado juntos. Desde que andábamos en los árboles y en la medida que hemos perdido pelo, cambia el tipo y el número de gérmenes y el microambiente en el que se pueden desarrollar esos gérmenes a lo largo del tiempo. ¿Cómo se transmite? Pues por linaje materno y se transmite por la vía de nacimiento. No es lo mismo el microbioma de la piel de un niño que nace por parto que el microbioma de un niño que nace por cesárea. Y hay una huella digital específica por poblaciones y esto está determinado tanto genéticamente como por el medio ambiente. Nosotros nos bañamos con agua clorada una vez o más al día. Utilizamos emolientes entre ninguna vez al día y muchas veces al día. Pero las poblaciones que no tienen agua, por ejemplo en el desierto, por ejemplo en nuestras comunidades que tienen diferentes niveles sociales, en los polos, no tienen acceso al agua calientita, clorada, 2 veces al día o más. Sus gérmenes en la piel son diferentes, y diferentes para bien y diferentes para mal, depende de cuál sea la circunstancia específica de cada uno de nuestros pacientes. Del otro lado tenemos al microbioma intestinal y este microbioma se impronta desde que comienza a alimentarse el niño por el seno materno o con fórmula y la alimentación determina diferencias en este microbioma. Entonces, si nosotros alimentamos a nuestro recién nacido con leche materna, no solo le estaremos dando nutrimentos, proteínas, carbohidratos, lípidos, sino que le estamos dando también células inmunológicas y también inmunoglobulina A. Y lo estamos improntando con gérmenes que hay en el microbioma de la mama y en la piel de la mamá. Esos gérmenes van a colonizar todo el intestino, van a ir modulando la respuesta inmunológica en la medida que madure el epitelio intestinal durante los primeros 6 meses sobre todo y se completa durante el primer año. Y el objetivo de este microbioma intestinal es protegernos contra los patógenos igual que el microbioma de la piel. Produce algunos componentes como vitamina B y vitamina K, que no producen nuestras propias células. Tiene efectos tróficos en la mucosa intestinal y permite esta maduración de las respuestas inmunológicas innata y adquirida. Y hemos hablado o hemos escuchado hablar recientemente de este intestino permeable. Bueno, sí, hay trastornos de la permeabilidad del intestino, pero también hay trastornos en este metabolismo entre el microbioma y nuestras propias células intestinales en la medida que se pierde la diversidad del microbioma intestinal porque la persona usa antibióticos en exceso, porque no come suficiente fibra, porque tiene una alimentación muy alterada o con carbohidratos de índice glucémico alto. Se cambia esta diversidad del microbioma, se producen más sustancias inflamatorias y se altera la permeabilidad intestinal.
Estos son los gérmenes de la mano de un niño chiquito que ha estado jugando por ahí y la mamá, que es bióloga, le dijo, ven, pon aquí tu manita en una placa de Petri. Sí nos queremos deshacer de esos gérmenes porque ahí van, bueno, no solo hongos y bacterias, sino también quistes de parásitos intestinales y demás. Entonces, sí le debemos decir a nuestros niños que se laven las manos, por supuesto, pero no significa que nos tengamos que meter en un antiséptico todo el tiempo. Los gérmenes que viven en nuestras superficies no solo están en la superficie de la piel, sino también en la glándula sudorípara y en la glándula sebácea, y modulan, mediante la producción de diferentes péptidos antimicrobianos, la respuesta inmunológica y la relación entre la célula presentadora de antígeno y todas estas células inmunológicas propias. ¿Cómo se hace para prevenir las alergias? Bueno, pues esta es una recomendación de la Organización Mundial de la Alergia. Por un lado, tendríamos que, como personas, cada uno como personas y nosotros como médicos, fomentar el nacimiento por parto. Por supuesto que hay indicaciones específicas para que la mamá no corra riesgos y el niño no corra riesgos y por lo tanto nazca por cesárea. Pero no es lo mismo estas indicaciones médicas a, híjole, es que me voy de vacaciones en 15 días, mejor de una vez, ¿no? O quiero que mi hijo nazca en la misma fecha que su abuelo, su bisabuelo, su papá, su lo demás. Esas son razones que exceden las indicaciones médicas y que tienen efectos adversos para la mamá y para el niño. Por otro lado, hay que fomentar la alimentación al seno materno. Hay muy pocas indicaciones para no dar alimentación al seno materno. Incluso las mamás que están lejos de sus hijos por diferentes razones pueden extraerse la leche y dársela al niño. Y las mamás que de plano no tienen leche, que son muy poquitas, bueno, pues deberán recibir una alimentación los niños lo más cercana que se pueda al seno materno. Y eso para algunos pueden ser fórmulas altamente hidrolizadas. ¿Conviene tener mascotas en la casa? Sí, pero antes de que nazca el niño, para que tengan efectos en su sistema inmunológico. Si la mascota llega después del niño, ya no tiene estos mismos efectos en el microbioma de la casa y por lo tanto en el microbioma del niño. Hay que hacer actividades al aire libre, hay que comer lo más libres de pesticidas, antibióticos, etcétera, conservadores. Hay que comer alimentos naturalmente fermentados, como queso, como yogurt, como tortillas hechas a mano, como cerveza o vino, o kimchi u otros alimentos naturalmente fermentados. Hay que disminuir el uso irracional de antibióticos y hay que comer alimentos diversos, es decir, de todos los grupos alimentarios, porque eso permite que tengamos un microbioma intestinal diverso. No hay que hacer caso de estos antisépticos que quitan el 99% de las bacterias, porque lo que pasa es que las bacterias que se quedan se hacen más resistentes y lo que pasa es que quitamos de esos espacios a los gérmenes que contienen a los patógenos. Y por otro lado, hay que ser muy responsables con la prescripción de antibióticos. Ayer recibí a una chiquita que por una dermatitis celular del pañal complicada con candidosis y me dice la mamá, es que ya se le había quitado. ¿Y qué pasó entre la última vez y ahora? No, pues nada más se enfermó. ¿De qué? ¿De las vías respiratorias? Sí. ¿Y qué tratamiento le dieron? Ceftriaxona intramuscular a una niña de 8 meses. Y yo, Jesucristo Dios, por supuesto que cero gérmenes, ¿no? O sea, ya no hay quien contenga cándida. Entonces, por un lado, las infecciones de los niños son virales, las infecciones de los adultos en una enorme mayoría son virales, esas no se curan con antibióticos. ¿Qué pasa con el efecto del microbioma intestinal en nuestro sistema inmune? Cuando tenemos un microbioma intestinal rico, diverso, tenemos bifidobacterias, lactobacilos, clostridios, bacteroides y estreptococos. Y estos producen sobre todo ácido propiónico y butírico. El ácido butírico está en la crema de leche. Y producen polarización y expansión de células T reguladoras. Además, los metabolitos que producen el microbioma intestinal, que no son solamente el propiónico y el butírico, sino ácidos grasos de cadena muy corta y otros, producen diferentes alteraciones en el epitelio intestinal, circulan y entonces tienen efectos sistémicos. El butirato, el propionato, el acetato y el lactato mejoran la integridad intestinal y son antiinflamatorios. Y en dermatitis atópica se sabe que se producen menos ácidos grasos de cadena corta que son antiinflamatorios. En esto del intestino permeable, no se digieren adecuadamente los alimentos, hay translocación bacteriana mucho más fácilmente y por lo tanto inflamación del intestino y de la piel mediadas por TH2. En dermatitis atópica, ¿qué pasa?
Bueno, decíamos que los factores que propician una mayor diversidad para el microbioma son nacimiento por parto, alimentación con leche materna, exposición a alérgenos de granja y, por lo tanto, modular la barrera cutánea con un SINDET, un emoliente, con el uso racional de antibióticos y con el uso de antiinflamatorios tópicos o sistémicos. Y lo más reciente es esta terapia microbiana, tanto con los propios gérmenes como con derivados de los gérmenes. Quienes tienen menos diversidad intestinal son quienes han estado expuestos desde muy chiquitos a los antibióticos y quienes tienen deterioro de la barrera cutánea por diferentes razones. ¿Qué pasa entonces en nuestros niños? Bueno, este niño desde el primer momento tiene un microbioma en la piel, sobre todo determinado por estreptococo y por Cutibacterium agnes. En la medida que este niño tiene uso de emolientes de manera racional, se mantiene mejor la piel sana. Si este niño continúa con la piel seca, se coloniza de manera progresiva con Staphylococcus aureus. Y el estafilococo tiene genes que le permiten adherirse mejor a la piel seca y destruir más fácilmente la filagrina. Entonces es un círculo, ¿no? La piel seca permite que el estafilococo colonice, pero el estafilococo se las ingenia para mantener la piel seca más tiempo. Y eso produce inflamación de manera más importante. Si nosotros permitimos que este niño se mantenga sano, le vamos a evitar la marcha alérgica el mayor tiempo que sea posible. Chance y hasta rebasamos su riesgo genético y logramos que no tenga marcha alérgica a lo largo de su vida. Pero si tiene la piel seca y por lo tanto colonizada o infectada por estafilococo y por otros gérmenes como cándida o malacesia, de manera más importante, va a evolucionar hacia marcha alérgica, hacia rinitis alérgica, asma, alergia alimentaria y alergia a medicamentos. Entonces es muy importante que nosotros mantengamos el epitelio sano. Normalmente deberíamos tener en el microbioma de la piel una alta diversidad y lo que pasa antes de los brotes de dermatitis atópica es que empieza a desarrollarse este deterioro de la barrera cutánea y entran gérmenes, sobre todo estafilococo, que se refugian en diferentes biopelículas y es muy difícil deshacerse del estafilococo una vez que está ahí. En la medida que el estafilococo crece, disminuye la diversidad de los otros gérmenes y nuestro paciente tiene progresivamente más síntomas. No solamente hay alteraciones en el epitelio de la piel, sino decíamos también que en el epitelio respiratorio y en el epitelio intestinal. Y esto hace que los gérmenes que están en estos epitelios también influyan importantemente en la respuesta inflamatoria TH2. Por lo tanto, nuestros niños tienen rinitis alérgica y asma al mismo tiempo que tienen dermatitis atópica. ¿Qué otros agentes inflamatorios participan? Bueno, la linfopoyetina tímica participa de manera muy importante y además estafilococo y todos sus compañeritos delincuentes, bueno, pues van deteriorando poco a poco los queratinocitos, haciendo que tengan apoptosis y desencadenando fenómenos inflamatorios. Esto es lo que hace tan resistente la dermatitis atópica en algunos momentos. El estafilococo, además de refugiarse en estas biopelículas, estimula directamente a los receptores tipo TOL número 2 en el queratinocito y lo transforma en una célula presentadora de antígeno muy importante. ¿Qué hacemos para manejar el estafilococo? Bueno, pues cuando hemos utilizado baños con y sin antisépticos, no hay diferencia. Cuando se han utilizado antiinflamatorios tópicos, sí hay diferencia. Uno diría, pero ¿por qué si estoy dando un antiinflamatorio, cómo es que eso mejora la cantidad de estafilococo? Pues es que al disminuir la inflamación, se repara la barrera cutánea y el queratinocito tiene mejor manera de defenderse del estafilococo. Cuando se usan antibióticos tópicos de manera paulatina, se establecen resistencias. Entonces tampoco es que debamos utilizar antibióticos tópicos todo el rato. Y en la dermatitis atópica moderada grave, cuando se ha dado un antibiótico oral por ciclos cortos junto con un antibiótico tópico, hay mejoría clínica y disminución de la cuenta bacteriana. Cuando se han utilizado baños clorados o no, pero ambos con antiinflamatorio tópico, disminuye el estafilococo. Entonces, sí, el baño clorado nos ayuda a disminuir la colonización bacteriana, pero el eje del asunto es disminuir la inflamación. La fototerapia disminuye las cuentas bacterianas, la bacterioterapia puede disminuir las cuentas bacterianas, y cuando hay especies productoras de antimicrobianos propias del paciente, o sea, de sitios donde no tiene dermatitis atópica, se ha demostrado disminución del 99% del estafilococo. Y también ha habido trasplantes de Roseomonas mucosa que disminuyen la cantidad de estafilococo dorado. Esta Roseomonas mucosa es una bacteria fijadora de nitrógeno que está en la tierra.
Entonces sí le tenemos que decir a nuestros pacientes con dermatitis atópica que jueguen con la tierra. Las mamás se ponen así, pero es que no quiero que le dé nada, ni el sol, ni el aire, ni el pasto, ni nada. Por supuesto, hay que cuidarlo de que no tenga respuestas alérgicas al pasto y a los pólenes, pero este niño eventualmente tiene que regresar a su vida sana, a lo que hace un niño normal. Y para eso necesita tener la piel íntegra y poder desarrollarse como una persona entera. ¿Qué pasa con el prurito en dermatitis atópica? Uno diría, bueno, todo el prurito está causado por los efectos de la estamina. Bueno, resulta que no. Esta es la terminal nerviosa, esa que decíamos al principio que se arboriza y llega hasta casi la superficie de la piel. Y esta terminal nerviosa recibe estímulos directamente de alérgenos y patógenos, aquí a los receptores de interleucinas y a los receptores de sustancia P y de proteasas y etcétera. Y estos estímulos son los que determinan directamente el prurito. Histamina la producen aquí mastocitos, eosinófilos y basófilos y ocupan un porcentaje muy pequeño de la respuesta del prurito. Entonces, si uno piensa que solo se requieren antihistamínicos para manejar el prurito, pues estamos evitando todos estos que sí nos pueden ofrecer una respuesta más eficiente. En la medida que reparamos el epitelio y que disminuimos la inflamación, hay menos estímulos de todos estos pruritógenos y por lo tanto menos molestias para nuestro paciente. ¿Qué es lo que queremos en dermatitis atópica? Por ejemplo, que nuestro paciente no tenga síntomas, no tenga complicaciones, tenga la mejor calidad de vida y además eso tenga el mejor costo financiero y de salud en sentido global. Y para eso tenemos que restaurar la barrera cutánea con emolientes, con Sindet, evitar detonantes y utilizar antisépticos tópicos de manera racional. Antiinflamatorios, y aquí hay todos los que ustedes quieran. Corticoides, inhibidores de calcineurina o inhibidores de fosfodiesterasa A, que se pueden utilizar tanto de manera activa como proactiva. Y antiinflamatorios sistémicos como biológicos, dupilumab, traloquinumab, lebrikizumab, nemolizumab, inhibidores JAK, abrocitinib, baricitinib, upadacitinib en los adolescentes, o antiinflamatorios tradicionales que son menos específicos, pero que de repente no tenemos otra alternativa. Metotrexato, azatioprina, micofenolato, ciclosporina o corticoides orales, pero en ciclos muy cortos, como de 5 días, no más. Antimicrobianos, sí, cuando tenemos claramente infección, tanto tópicos como sistémicos. Algunos otros fármacos para manejar el prurito, no solo antihistamínicos, sino antidepresivos y neuromoduladores como gabapentina, y otros tratamientos de acuerdo con las necesidades del paciente para poder manejar no solo la dermatitis atópica, sino las comorbilidades. Esta es la guía de práctica clínica para la dermatitis atópica hecha en México. Se publicó en diciembre de 2022 en la Gaceta Médica de México. Es de acceso libre. Pueden ustedes tomar el QR y consultar el texto completo. Es un documento que nos tomó al grupo de trabajo que participamos ahí cerca de 2 años de reunirnos y analizar toda la evidencia más recientemente disponible para justificar por qué manejar la dermatitis atópica así y por qué no así. Este es el grupo de autores y esta es la publicación en la Gaceta Médica de México. Y estos son los algoritmos que van a encontrar ustedes ahí. Los pacientes con dermatitis atópica requieren medidas generales para evitar desencadenantes, educarlos en relación con su enfermedad, controlar sus comorbilidades. Y el tratamiento de base siempre, siempre, siempre es reparar la barrera cutánea con emolientes, emolientes inteligentes y dermolimpiadores tipo Sindet y no jabón. Y sobre todo que no usen productos determinados para la lavandería, o sea, ni jabones de barra grandotes ni detergentes de polvo. Durante un brote, el manejo se requiere durante 2 o 3 semanas, antiinflamatorio sí, antipruriginoso adicional y además tratamiento antimicrobiano si es que el brote está acompañado de una infección aguda, tanto bacteriana como micótica como viral. Para la dermatitis atópica moderada, tratamiento proactivo con corticoide o con inhibidor de calcineurina. Y si no mejora con eso, entonces considerarlo dermatitis atópica moderada grave. Si hay manera de darle fototerapia, perfecto, pero si no, hay que utilizar un antiinflamatorio sistémico. Corticoides sí, pero en periodos súper cortos y mejor cambiar a inhibidores específicos de algunas interleucinas como interleucina 4 y 13, como dupilumab, y si no hay disponible o el paciente no lo puede tolerar, ciclosporina o metotrexate, que son efectivos, pero tienen efectos indeseables que no tienen los anticuerpos monoclonales. Para los adolescentes, además de lo anterior, inhibidores JAK, baricitinib, abrocitinib o padacitinib, que no están utilizados de manera aprobada todavía en niños pequeños, pero hay estudios, por ejemplo, de abrocitinib, de que se puede utilizar a partir de los 2 años con seguridad.
¿Qué estrategias tenemos para manejar el microbioma? Bueno, están administración de probióticos en multiespecies, que han disminuido los índices de inflamación, y también administrar probiótico más prebiótico más posbiótico, y eso va aumentando poco a poco la densidad y la diversidad del microbioma intestinal. Y también se han utilizado en condiciones extremas trasplante fecal. Esto requiere que el donador sea una persona relacionada con nuestro paciente, que viva en el mismo ambiente. O sea, no, tampoco es tan sencillo como de, ahorita te trasplanto de otro paciente para acá, ¿no? ¿Cuándo cambiar a tratamiento sistémico en dermatitis atópica? Cuando tenemos más del 10% de la superficie corporal afectada, cuando el paciente no mejora en un mes con medidas tópicas efectivas, o cuando tiene más de un brote al mes, o bien si mi paciente además tiene rinitis alérgica, asma, o si tiene altos requerimientos de corticoides tópicos. Más o menos un paciente debería utilizar 250 mililitros de emoliente por semana y debería utilizar un tubito del corticoide o del inhibidor de calcineurina que ustedes indican. Pero con frecuencia el paciente llega a la siguiente consulta y les dice, mire, del bote grande llevo como así. Y de los tubitos chiquitos ya llevo como 6. Y uno dice, bueno, pues entonces no estamos haciendo lo que debemos hacer, ¿no? Hay que enfatizar la reparación de la barrera cutánea para que el paciente realmente mejore. ¿Qué novedades hay en tratamiento de dermatitis atópica? Bueno, tezepelumab como inhibidor de la linfopoyetina tímica ya viene en camino. Implantes de Roseomonas mucosa y de estafilococo. Vienen otros anticuerpos monoclonales y otras moléculas pequeñas contra OX40, por ejemplo, y algunos otros moduladores de células inmunológicas más específicos. Este es un artículo muy reciente acerca de estos medicamentos que vienen en camino para el tratamiento de dermatitis atópica. En relación con el microbioma, ¿qué hay? Bueno, pues algunos de los gérmenes que están en los diferentes epitelios producen antibióticos específicos contra estafilococo. Estos se llaman péptidos antimicrobianos. Y a veces se han utilizado en ensayos clínicos algunos de estos para tratar de modular el crecimiento de estafilococo. Decíamos que hay diferentes medidas para tratar el estafilococo, pero bueno, pues sabemos que por un lado está el uso continuo de emoliente contra el no emoliente. Hay más diversidad de gérmenes sanos cuando se utiliza más emoliente. Hay algunos productos tópicos que tienen microbioma y que permiten una mejor modulación de los patógenos. Y los derivados del regaliz también son antiinflamatorios. El xilitol en crema también permite que haya menos estafilococo. Entonces, de manera más práctica, ¿cómo le hacemos? Decíamos que el microbioma intestinal permite que haya una diversidad diferente en los pacientes que tienen dermatitis atópica, y uno de nuestros objetivos es restaurar estos gérmenes que producen butirato y otros ácidos grasos de cadena corta que disminuyen la inflamación. ¿Por qué? Pues porque eso va a permitir una mayor cantidad de linfocitos T reguladores que modulan esta respuesta inflamatoria TH2. Los mecanismos por los que el microbioma inhibe las respuestas inflamatorias son estimulación de estas células T propias del intestino, aumento de interleucina 10 y de células T reguladoras, producción de estos ácidos grasos de cadena corta y producción de GABA, que contrarrestan la producción de triptófano y por lo tanto disminuyen el prurito de manera indirecta. ¿Cuál es la evidencia? Bueno, Lactobacillus sakei permite que haya una modulación importante del microbioma y por lo tanto que se produzcan estas modulaciones en la respuesta inflamatoria TH2 con este aumento de linfocitos T reguladores. Permite que se repare también el microbioma intestinal y que se repare la barrera del intestino de manera paulatina. Se han estudiado muchísimos gérmenes y es muy difícil dar una respuesta única. El microbioma decíamos que cambia de acuerdo con el lugar donde vive la persona y la alimentación que tiene. Este es un metaanálisis que se publicó en el 2014, donde había muchísimos ensayos con gérmenes del microbioma y el efecto que tenía en el SCORAD. Y aquí se ve este estudio de Wu en 2010, en donde se observa cómo Lactobacillus casei modula esta respuesta inflamatoria y mejora la dermatitis atópica. Algunas evidencias en ensayos con animales incluyen administración de este germen que es Lactobacillus casei en ratones y por lo tanto medición de estos biomarcadores FOXP3, interleucina 10, etcétera. Y se ve que cuando se administran las células tanto vivas como muertas,
hay modificación en estos índices inflamatorios. Es decir, no depende necesariamente de la colonización, sino de la respuesta inmunológica del huésped. También se sabe que hay disminución en el rascado y que hay modulación de estos biomarcadores, por ejemplo, de inmunoglobulina E, cuando se administran tanto células vivas como células muertas de este microbioma y se compararon con un control positivo de disminución de la inflamación como dexametasona. Hay mayor reducción de CCL27 comparada con la respuesta de dexametasona cuando se inoculan estos gérmenes de manera viva. Los lactobacilos en dermatitis atópica, en este metaanálisis publicado en 2023, estas son las especies que han demostrado alguna respuesta en dermatitis atópica. Y el que hoy nos ocupa es Lactobacillus casei. Perdón, aquí está, Sakei. En este metaanálisis, en donde se estudiaron 1.124 niños, 574 con una sola cepa y 550 con placebo, los que recibieron una sola cepa pudieron disminuir importantemente el SCORAD de manera comparada con aquellos que recibieron cepas múltiples. También se requiere un tiempo mayor de tratamiento y en los que inician a edades más tempranas la dermatitis atópica tiene mejores efectos. Este lactobacillus sakei cepa Probio 65, ¿de dónde viene? Bueno, se aisló originalmente del kimchi, que es un alimento tradicional coreano, que ahora está de moda. Uno puede meterse al Instagram y ver cómo se hace el kimchi. Lechuga con chile y con sal y otros agentes y se deja fermentar. Se sabe que estos gérmenes son capaces de sobrevivir a jugos gástricos y a exposición a bilis y no se ha encontrado hasta ahora resistencias a antibióticos. Y está aquí en este árbol de todos los lactobacilos, como está esta cepa Probio 65 de Lactobacillus sakei. En este ensayo aleatorizado doble ciego controlado con placebo, donde participaron niños de 2 a 16 años con dermatitis atópica moderada a grave, se trató de evaluar si había un cambio del 10% en relación con la dermatitis atópica en 2 semanas y se permitían corticoides de manera controlada cuando había un brote y había que rescatar a este chiquito. Entonces se les dio a un grupo probiótico y a otro grupo placebo y se les siguió a lo largo de 12 semanas. ¿Y qué es lo que se observó? Bueno, pues este es el SCORAD al inicio, semana 0, en los dos grupos, índice de prurito y sueño, y a la semana 6 vemos cómo va bajando el SCORAD, va bajando esta calificación de prurito y sueño, y a la semana 12 también han bajado con una diferencia estadísticamente significativa entre el grupo que utilizó probiótico contra el grupo que no utilizó probiótico. Cuando se administraron las células vivas, se observa que hay una mayor mejoría de SCORAD, hasta de 30%. Este es antes de Probio 65 y esto es después de Probio 65. Y hay un aumento de 2.8 veces en los niños que lograron una mejoría del SCORAD mayor del 50% comparados con placebo. Cuando se administraron estas células muertas contra vivas y muertas por calor contra vivas, acá está. Se observó que hay una mejoría significativa tanto en las células vivas como muertas por calor cuando se evalúa el SCORAD pasado el tiempo. ¿Por qué? Pues porque sí depende de la acción propia de los gérmenes que estamos administrando, pero también depende esta respuesta del manejo inflamatorio del propio paciente. Y estas mejorías se miden a partir de la línea basal, tanto en mejoría de la humectación como en producción del sebo. ¿Qué otros productos nos ofrece Panalab para mejorar o para tratar la dermatitis atópica? Bueno, pues están Proavenal en crema y en loción, y también está la crema para manos. Tienen, además de ácidos grasos omega 3 y omega 6, ácido hialurónico, manteca de karité, etcétera. Y como Sindets nos ofrecen tanto shampoo como un dermolimpiador gentil, que tienen complejo ProRepair B5, tienen harina de soya y alantoína, además de emolientes. Y además tienen un desodorante, no es un antitranspirante, sino un desodorante que tiene ricinoleato de zinc que disminuye el crecimiento de las bacterias que producen mal olor corporal y harina de tapioca que absorbe la humedad y por lo tanto el paciente suda menos y tiene menos proliferación bacteriana en las axilas. No tiene conservadores, no tiene alcohol y no tiene sales de aluminio.
Lactoquí es un producto que contiene este probiótico Lactobacillus sakei probio 65. Se debe administrar una vez al día y el objetivo es modular estas respuestas inmunológicas del eje intestino-piel para mejorar la dermatitis atópica. Es una cepa ácido láctica obtenida a partir del kimchi, que es este alimento tradicional de Corea. Y la dosis que se recomienda son 5 por 10 a la 9 unidades formadoras de colonia por día, es decir, el contenido que viene en un sobre. Cumple con los criterios de seguridad y no se han informado efectos adversos durante los ensayos clínicos en seres humanos. Su indicación es utilizar el sobre directamente en la boca o bien disolverlo en un poco de agua y tomarlo. Un sobre al día se recomienda a partir de los 2 años de edad por ciclos de 2 o de 3 meses. Para pacientes con dermatitis atópica leve a moderada, que necesitan una solución en el corto y el largo plazo, y no tiene contraindicación en relación con los productos antiinflamatorios ni tópicos ni sistémicos. Sus objetivos son modular el sistema inmunológico, no tiene efectos secundarios y se puede tomar durante periodos relativamente prolongados. Y aquí están el resto de los estudios médicos completos del Lactoquí por si los quieren consultar. Es un suplemento alimenticio que no ha demostrado efectos indeseables y que sí mejora el estado clínico del paciente. Creo que hemos hablado de los objetivos que nos habíamos planteado y les voy a hacer unos anuncios parroquiales. Tenemos el día 24, 25 y 26 de marzo nuestro curso de dermatología pediátrica, es el 17º, con la Sociedad Mexicana de Pediatría. Ya están abiertas las inscripciones, será solo virtual y me parece que se queda grabado un par de meses para que ustedes lo puedan consultar. Está tramitándose el puntaje tanto de certificación para pediatría como de dermatología. El 15º Congreso Mundial de Dermatología Pediátrica será en Buenos Aires del 8 al 11 de abril. Y el 15º Congreso Nacional de Dermatología Pediátrica será del 1 al 4 de octubre en Monterrey y me parece que ya están abiertas las inscripciones. Y finalmente está disponible este curso sobre Guidamex. Está hecho con casos, con preguntas, con respuestas correctas y por qué la otra respuesta no es correcta. Y está disponible a partir del 2 de abril del año pasado. Es gratuito y está disponible en esta plataforma. Ustedes se pueden inscribir. Muchísimas gracias por su atención y si tienen alguna pregunta estoy a sus órdenes.